Hola, genios, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos encontramos en la segunda parte ya del tema de la doctrina de la elección, San Agustín versus Pelagio. Y bueno, así que para meter en contexto, vámonos desde ya a donde nos quedamos. Debate entre Pelagio y Agustín. Pelagio creía que los humanos eran capaces de hacer lo que Dios quería de ellos, sin la ayuda de la gracia de Dios. Agustín argumentó que los humanos no podían hacer lo que Dios quería o requería debido a la corrupción hereditaria que habían recibido de Adán. Disculpen que volteé a ver abajo, hay mi luz que me dice que mi micrófono está fallando o no. eh, estoy al pendiente porque tengo problemas de conexión, pero bueno, eh, el formato va a ser lo mismo del video pasado. Voy a poner todo lo que voy a hablar para si alguno gusta ah, hacer screenshot y tomar la parte que escribí, ¿no? Así que vamos a ver cómo argumenta Agustín sobre el pecado original, porque esto es en lo primero que se enfoca Agustín eh, en argumentar, ¿no? El pecado original, ya que Pelagio dice que el pecado de Adán solo afectó al mismo Adán y no a su descendencia. La transmisión del pecado original. Agustín creía que el pecado original de Adán se transmitía a sus descendientes por descendencia natural y que cada uno de sus descendientes estaba depravado en su propia persona por la corrupción oculta de su propia concupiscencia carnal. Agustín argumentó que la visión pelagiana de que el pecado se transmitía meramente por los seres humanos que seguían el ejemplo de Adán no podía hacer justicia al modo en el que el apóstol Pablo vinculaba el dominio universal de la muerte con el pecado original de Adán. Para los que ya vieron la primera parte, saben a qué se refiere esto, ¿no? Del ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo y no seguir el ejemplo de Adán. Eh, pero nada, aquí nos da el argumento de que la visión pelagiana sobre el pecado original eh, no da justicia a lo que el apóstol Pablo pensaba, ¿no? En sus obras posteriores, Agustín desarrolló sus argumentos contra el pelagianismo y proporcionó un trasfondo importante para entender su declaración más madura respecto a la doctrina de la predestinación. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado original? Bueno, toda la consecuencia de Adán, la descendencia de Adán, perdón, toda la descendencia de Adán, necesito poner las letras más grandes, toda la descendencia de Adán está sujeta al poder de la muerte por el pecado de Adán y la transmisión de su corrupción a toda la raza humana. Es por eso que en este pensamiento Agustín habla también del bautizo de los niños, que dice eh, que los niños, que el bautizo de los niños limpia del pecado y los libra de la condenación y la muerte. El pecado original de Adán excluye a adultos y a niños del reino de Dios, y solo la gracia de Dios puede liberarlos del pecado y la muerte. ¿Por qué Agustín toma el pecado de los niños? Bueno, porque como vimos en la primera clase, también Pelagio creía que los niños vienen, digámosle así, sin data. No vienen ni son malos ni son buenos. Entonces aquí Agustín dice que toda la descendencia de Adán está sujeta al poder de la muerte por el pecado de Adán. Por eso él cree o se predica el bautizo de los niños, que es el que limpia el pecado original y los libera de la condenación y la muerte. El bautizo de niños es necesario para librarlos de las consecuencias del pecado de Adán. Ojo, tal vez le suene muy católico esto, pero en realidad no lo es. Hay muchos protestantes que bautizan también los niños. De hecho, en la iglesia a la cual pertenezco o en la cual yo me congrego, bautizamos niños también. La condenación de los niños no bautizados. Agustín creía, decía, aunque los niños no bautizados reciben una condena más suave, siguen estando
implicados en la condenación de toda la prógine de Adán. El cuarto se escucha eco porque está hablando un poco más alto, ya que me han acusado de que el audio es muy bajo y yo digo, no es el micrófono, soy yo que tengo un tono de voz muy abajo, ¿no? Así que nada, sigamos adelante. Agustín considera que la visión pelagiana de la libertad humana es incompatible con la enseñanza bíblica sobre el pecado original y la necesidad de la gracia de Dios. Vemos aquí el pecado original se vuelve a mencionar porque es el foco de atención de Agustín, ¿no? Aquí la visión pelagiana de la libertad humana es lo que Agustín considera que es incompatible con la enseñanza bíblica. Argumenta que aunque es posible que un ser humano caído viva sin pecado, esto depende totalmente de la ayuda de la gracia de Dios. Ningún ser caído vive totalmente sin pecado en esta vida, debido a que, a que no se sabe, a que no saben lo que requiere la obediencia perfecta ni quieren hacerlo. También dice, el único ser humano que ha vivido una vida perfecta de obediencia es Cristo. Y todo esto está argumentando a lo que ya vimos en la primera parte. Si no lo han visto, peguenle una vuelta a ese video, ahí lo van a encontrar en mi canal. Vamos para adelante. La gracia de Dios es necesaria para la salvación. Agustín sostiene que los pecadores caídos solo pueden ser salvos por una poderosa obra de la gracia previniente de Dios. En su tratado sobre el espíritu y la letra, Agustín amplía su argumento de que sólo la gracia de Dios debe preceder a cualquier cosa que hagan los pecadores caídos para salvarse. El Espíritu Santo es necesario para amar a Dios. Para Agustín es necesario tener el Espíritu Santo para amar a Dios. Agustín afirma que el ser humano necesita el Espíritu Santo para deleitarse y llamar a Dios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, aquí lo vamos a ver. Conocer la ley de Dios es inútil sin el amor de Dios. Al contrario de lo que decía Pelagio, ¿no? La ley nos dice lo que está bien y está mal, el ejemplo de Cristo, nuestro libre albedrío, nosotros decidimos hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero aquí Agustín dice, sin el amor de Dios, conocer la ley de Dios es inútil. La ley de Dios revela la voluntad de Dios, pero no puede implantar el deseo de cumplirla. Aunque los seres humanos caídos conservan el libre albedrío, no tienen la capacidad de creer o no creer, aparte de la gracia de Dios. Es muy importante. Sin el amor de Dios, conocer la ley de Dios es inútil. Me recuerda cuando dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no lo amáis, no los guardes básicamente. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? Conocer la ley de Dios es inútil sin el amor de Dios. La ley de Dios revela la voluntad de Dios, pero no puede implantar el deseo de cumplirla. A ver si me sale este ejemplo que se me está viniendo a la mente, ¿no? A nosotros en el matrimonio eh, venimos de familia con principios y valores y se nos enseña a respetar el matrimonio. ¿Cómo respetas tú el matrimonio? Bueno, siendo infiel a tu pareja. Y eso es una ley que se nos dice, no seamos infieles, respetemos el matrimonio. Pero el que se nos diga que tenemos que respetar el matrimonio no está en nosotros el deseo de no respetarlo, sino es el amor a tu pareja el que te hace respetar ese matrimonio, no porque un valor, un principio, una palabra de tu madre, de un papel te diga respeta el matrimonio.
No, tú respetas el matrimonio porque amas a tu pareja y por eso no le eres infiel. Bueno, no sé si me quedó el ejemplo, pero se me vino a la mente. La gracia de Dios es un don divino. La capacidad de responder a la gracia de Dios es un don divino, no solo por el libre albedrío, sino también por la acción de Dios en nuestra percepción o en nuestras percepciones. Agustín afirma que Dios actúa sobre el alma para que pueda creer en Él y que Él obra en el hombre la voluntad de creer. A ver, vamos a darle de nuevo. Traigo muy reseca la garganta, disculpen. Agustín afirma que Dios actúa sobre el alma para que pueda creer en Él y que Él obra en el hombre la voluntad de creer. Me recuerda al versículo de la Biblia que dice que Dios produce, por ahí en Efesios, si no mal recuerdo, que Él produce el querer, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque Agustín escribió más obras antipelagianas, los principales rudimentos de su doctrina sobre el pecado original y la libertad de la voluntad de los pecadores caídos son evidentes en sus primeras obras. Pelagio negó el pecado original y afirmó que todos los humanos pueden cumplir la ley de Dios. Agustín se centró en la negación del pecado original por parte de Pelagio y en su afirmación de la capacidad humana para hacer lo que Dios exige. En esto ya lo vimos, acabo de mencionar todos los argumentos que da en contra Agustín, pero más tarde Agustín se centró cada vez más en la doctrina de la elección para refutar la enseñanza de Pelagio, ya que la salvación se da gratuitamente sin ningún mérito por parte del destinatario y depende de la decisión de gracia de Dios de conceder la fe a los elegidos. Así que nos vamos acercando, vamos entrando cada vez más a la doctrina de la elección por parte de Agustín de Hipona, ¿no? Introducción. Agustín de Hipona formuló su doctrina de la elección en su obra A Simplicio sobre varias cuestiones, escrita en el año 397. Ojo, esta es una traducción del inglés. Yo no sé si no verifiqué si este es el título de la obra o si en español está diferente. Hay veces que un título en inglés no siempre es el mismo título en español. No se diga en las películas, ¿no? Tenemos aquí en inglés está el Home Alone, solo en casa. Y en español está Mi pobre angelito. Sepan disculpar porque no verifiqué que así está en español. Esta fue la traducción a Simplicio sobre varias cuestiones. En esta obra, Agustín interpreta pasajes de la epístola de Pablo a los romanos, como Romanos capítulo 9, versículo 10 al 29, para explicar su doctrina. Agustín afirma que la gracia de Dios precede y hace posible la realización de las buenas obras y que nadie debe de gloriarse de sus propias obras, sino de la gracia de Dios. Bueno, genios, espero que les esté gustando este estudio sobre Agustín, sobre la elección de la gracia, am, perdón, sobre la doctrina de la gracia. Y nada, genios, esperen la tercera parte. Que Dios los bendiga. Chao.